chispas, o sea, pobre igual de ellos porque pues tienen hijos y aparte que tienen que dar clases, tienen que ver que sus hijos tomen clases, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en mi caso, en puras impresiones, llego a veces a las 8 de la noche a hacer tarea y pues hablé con los maestros porque a las 5 de la tarde, los viernes, tienen que entregar, o sea, todos los proyectos semanales y pues claro que yo no lo puedo enviar así. Y pues hablé con ambos y me dieron el viernes hasta las 10 de la noche y estoy tan estresada ya tratando de hacer todo con ellos, pero sí está difícil. Sí, está terrible. Está terrible. Y bueno, esto igual lo manifestó el director de la secundaria. Dijo, oigan, tengan en cuenta que los papás, los docentes también tienen hijos y le ayudan a hacer sus tareas y todo eso. Pero yo digo, yo pienso, el trabajo fuerte viene hacia los papás prácticamente, ¿no? Y es cierto que los docentes pueden tener hijos que también tienen tareas, pero es como cualquier trabajo. Digo, también todos tenemos un trabajo y tenemos que además hacer el trabajo de la casa, ¿no? Es igual. Y entonces está complicado, porque por ejemplo a de la primaria le dijo, ve la tele y haces tu reseña, y luego también tiene tareas de, ¿cómo se llama? Adicionales. Es complicado. Y aparte buscar la programación que no coincide con lo que te mandan, es un show. Y además ni siquiera ayuda en nada. O sea, por ejemplo, los niños que están en escuelas que son de gobierno, o sea, las clases que dan en la televisión no sirve para nada. Pero estaba comentando la maestra que les están exigiendo que tienen que ellos adaptarse a ese sistema que está llevando la SEP, porque que ellos ya gastaron mucho dinero para que den las. Creo que se congeló. Sí, yo creo que sí. Se asustó y se congeló del miedo. Es el coraje. Pero depende de los maestros igual. Bueno, en mi caso Sí, es depende. tercero y sexto. Y la de sexto les manda las preguntas, porque yo veo, bueno, en la tele son 3, 4 preguntitas. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó el video? O sea, son muy sencillas. Ella les manda las actividades. Sí les pide que vean los videos de la SEP, pero ella les manda las actividades. Exacto. Y la de tercero es la que sí, eso de, sí es bastante tarea, porque tienen que hacer lo de aprende en casa, más aparte ella les marca tarea. Sí, así es. Sí, Ahí cada con mi escuela. hija, ¿no? La maestra de plano les dijo, ¿saben qué? No hagan nada de la tele. A partir del 14 de septiembre iniciamos, pero con el material que yo les voy a dar. Nada de la tele van a hacer, la de la primaria. Por lo mismo de que no aporta nada. Sí, se Pues te supone que rayaste porque sí está canijo, o sea, mucho lo están exigiendo y pues sí es demasiado y la verdad no ayuda en absolutamente nada eso de la TV. Yo aprende más en Plaza Sésamo que viendo la televisión. La verdad. se supone que esas 3 primeras semanas son como que repaso nada más. Pero pues hay quienes sí. Por ejemplo, la que más, así como dicen ustedes, la que más te la tiene, la más chiquitita, de que está en tercero. Y la de secundaria no tiene prácticamente nada. Ve la tele, haz una reseña y ya. Así lo tienen hecho. Porque precisamente se tiene marcado institucional lo de la tele primero y lo que cada quien puede hacer, creo que después de la escuela, no sé. Pero pues sí se nos complicó a todos, creo, a los que tienen Sí, la hijos verdad. más, porque chispas, ahorita además de hay que hacer tareas, sí, de los hijos. Y funcionar como maestro, porque pues que lo entiendan a chancletazo o como sea, pero digo, porque da trabajo explicarle. A mi hija lo que más le trabajo le da es español. Matemáticas en un 2 por 3 entiende, pero español no quiere leer, no quiere, le da mucho trabajo. Y eso Y el de los, otro trabajo es que los papás aprendan a usar Google Drive. Casi ninguno sabe usar Google Drive y no lo sabe subir, no lo saben La convertir. verdad. Muchos sí, papás. Lo que pasa que, por ejemplo, o sea, comento mi caso porque pues en las juntas son, digamos, en el Zoom y cosas así, pues a mí se me hace fácil porque pues yo sé, pero hay mamás que de plano no saben. Hay unas que están hablando y ni siquiera tienen activado su sonido o cosas así, ¿no? O los hijos se quedan, digamos, con las abuelitas, que ellas están peor que nosotros, que de plano no saben usar con trabajo un teléfono.
Y pues sí, o sea, deben de entender igual eso los maestros, pero pues no, no lo Sí, entienden. va a ser un fracaso, digo, así como está yendo, no van a aprender mucho los niños en este año. Si todavía el saldo del año pasado aprendieron poquito, ¿no? A mí me pasó el anterior ciclo, que ya después que hicimos todas las tareas y todo eso, dijeron los maestros, no, ¿saben qué? Para no complicarnos, solamente le vamos a promediar los del primer bimestre con el segundo bimestre y ponemos su calificación. Y listo. Y dije, ¿para qué demonios nos matamos a hacer las tareas y entregarlas? Es un desastre. Y lo mismo me imagino va a pasar en esta ocasión, a ver qué. No le pongo tanto entusiasmo a hacer las tareas, prefiero hacer una tarea, así como dije, marcan 8, hacemos 2, yo creo que hacemos 2, pero bien hechas. Y ya poco a poco así, porque sí es un estrés para los niños, para los papás, para todos. Exacto, o sea, los papás desesperados porque los niños aprendan, los niños desesperados porque son un mundo de tarea y se desesperan, o sea, si entre primero y tercero, cuarto, cuando muchos de los niños no están preparados para eso, o sea, se entretienen muy rápido con la televisión y ese tipo de cosas que pues, o sea, no, simplemente no. Sí, a mí me dio risa porque a la de tercero de primaria le pusieron, oye, le pusieron un video y dice, vamos a empezar con, ¿cómo le dice la maestra? Con precálculo, le dice. Vamos a empezar con precálculo. Sí, mi hija ni siquiera sabe multiplicar bien ni sumar y ya está medio precálculo. Y yo, la verdad es que creo que se confundió a la maestra porque no, y manda el video y que no sé qué. Sí, pues explicárselo sí, da trabajo. Pero bueno, cada quien en su rol, digo, los que todavía no tienen hijos, pues que aprovechen, porque sí es un tiempo especial que se comparte con ellos y a veces se sacrifican momentos que se podrían aprovechar en otra cosa, en eso, y estresados y a lo mejor terminamos peleados con ellos, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo salga bien, que todo sea para bien. Bien, vamos a seguir entonces con lo de nosotros. Está buena la plática. Sí, está muy interesante, sí. Pero pues me da mucho gusto, ustedes ya vieron sus resultados, sí, y me dio mucho gusto que ustedes lograran pues una calificación bastante satisfactoria, la mayoría, sí. Eh, yo espero que lo mismo, sé que tenemos dificultades, digo, en cuanto a la conexión, hay quienes me han dicho que se han conectado con dificultad, el tiempo es más cansado, yo siento, estudiar en línea, su computadora, cuánto tiempo ustedes lo tienen que tener conectado, ver que no falla internet cuando se satura el internet, empieza a fallar. Entonces, cosas como estas, yo siento que la calidad en la educación, incluso cuando nosotros veremos, digo, los docentes, va decayendo un poco porque estamos limitados, como quiera que sea, estamos limitados. Pero espero que lo poco o mucho que yo les haya compartido de mis experiencias y del material y del contenido temático que hemos estado abarcando, les sea de utilidad, ¿no? En el futuro. Eh, va a ser, bueno, antes de continuar, ya saben ustedes que habilito un foro, esto para no tener que pasar lista, a esa es la clase del 5 de septiembre, nada, para que pudieran usted poner su comentario de participación y eso les cuente como asistencia de que pasa lista, ¿sí? Este parcial vamos a trabajar solamente con 3 retos, ¿sí? 3 retos, uno de 40, bueno, 2 de 40 y uno de 20, van a poder trabajar en equipo. Bueno, el reto número 1 y el reto número 3 lo pueden trabajar en equipo. El reto número 2 es individual porque este lo vamos a desarrollar en la clase 3, en la clase 19. Lo vamos a hacer en clase, lo vamos a casi terminar y de hecho van a tener como 2 días más para pulirlo y entregarlo el día 22, ¿sí? Los círculos en azul son las fechas de clases, los círculos en amarillo son las fechas de entrega de los retos. Si dan cuenta, tenemos la fecha del 18, la fecha del 22 de septiembre y la fecha del 30 de septiembre. Justo así va a aparecer en la Academy. De hecho, ya debe aparecer así. Tenemos el plan de mercado que vale 20 puntos, los ejercicios a resolver que tienen que ver con el tema de hoy,
que vale 40, y las cédulas presupuestarias que valen 40 puntos. La verdad es que me gustaría, sinceramente, enseñarles mucho más, pero el tiempo es poquito. Les había comentado esto, yo regularmente lo manejo con una práctica de presupuestos en lo que es escolarizado, y desarrollamos un montón de cédulas, y sin embargo, en escolarizado, cuando tenemos mucho más tiempo, no concluimos la práctica, llegamos a la cédula como la 22, más o menos en promedio, de 22 a 25 cédulas, y la práctica más o menos son como 40 y tantas. Y aún así, en escolarizado no la podemos terminar, imagínense con ustedes. Por eso no lo desarrollo, todavía están viendo la teoría prácticamente ustedes. Bien, esto ya está en la academia, y como recordatorio, les quiero decir que nos ha pedido coordinación, como le dije la clase pasada, que todo se suba a través de Academia, ¿sí? El que tenga dificultad sabe que en los viernes o la fecha de entrega es probable que se sature el sistema, que trate de entregarlo antes, o sea, un poquito antes, un día antes. Lo van a ver ustedes, son 3 tareas, pero si lo hacen en equipo, pues a lo mejor no dependen tanto del resultado de una persona, sino a lo mejor colaborativamente pueden llegar a su resultado un poquito antes. Acuérdense que aunque trabajen en equipo, lo tienen que subir individual, porque les tengo que asignar una calificación, ¿sí? De tal modo de que yo igual cuando trabajo en equipo solo reviso un trabajo y asumo que los 3 o los demás compañeros tienen el mismo trabajo, ¿sí? Para mí también es un poquito más sencillo estar revisando en equipo y no individual, pero, aquí está el pero, si por algún motivo ustedes están complicados con trabajar en equipo, por lo mismo que hemos practicado, que hemos pasado con nuestros hijos, porque pues les da trabajo conectarse, porque no, por alguna situación que hayan tenido con alguno de sus compañeros, pueden trabajar individual. Los 3 retos se pueden trabajar individual, y si las condiciones de su ambiente en equipo lo permiten, pueden seguir trabajando en el mismo equipo que han estado trabajando anteriormente, ¿sí? Bien, esto aparece en la Academy, y bueno, el tema de hoy tiene que ver con otro modelo, ¿sí? Para generar el plan de ventas. ¿Por qué seguir con el plan de ventas? Ya les había comentado que el plan de ventas es el documento más importante del presupuesto. De tal modo que, como ya les había dicho, si yo decido en el plan de ventas vender 100 zapatos, pues básicamente todo lo que involucra materia prima, mano de obra, costos indirectos, gastos de operación, va en función de esos 100 zapatos que dije que iba yo a vender. Y si fueran 1000, lo mismo. Entonces, esta lámina ya la teníamos visto en la clase antes de que iniciemos de los métodos ¿cómo se llama?, de presupuestar el plan de ventas. Solamente para recordarles que el plan de ventas es el documento más importante del presupuesto, ¿sí? Ya habíamos visto algunos modelos: el método automático, el método promedios, el método de aumentos o incrementos porcentuales. Ahí tenemos un método que aparece primero, que es el método de estudio de mercado. Este lo vamos a hacer en la semana 3 de este parcial, o sea, el 19. Y vamos a trabajar el día de hoy con un modelo que se llama punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio, básicamente, tal vez lo conozcan ustedes, o tal vez les venga a la mente de lo que vieron ustedes en economía, cuando se cruzan las ofertas y la demanda, pero no es ese, ¿sí? Es uno parecido, ¿sí? Es aquel en el cual nosotros determinamos el punto exacto en el cual no ganamos ni perdemos, ¿sí? No ganamos ni perdemos. De tal modo, para que es importante conocer este punto exacto. Imagínense que tengo una tiendita, una venta de hamburguesas, digo, y conocer el punto de equilibrio es muy importante. Imagínense que mi punto de equilibrio dice que tengo que vender por lo menos cada día 25 hamburguesas, ¿sí? 25 para pagar el sueldo, para pagar energía eléctrica, para pagar la renta del local. Estoy hablando de 25 hamburguesas diarias para que yo pueda salir adelante. ¿Qué pasa si hoy vendí 12, ¿no? Y mañana vendo 13, y mañana 8, y así? ¿Qué pasa? Que ni siquiera voy a poder pagar la renta, ni siquiera voy a poder pagar los sueldos. O sea, voy a tener que sacar dinero de mi bolsa para poder cubrir este mes, ¿sí? Muchas de las empresas, incluso en esta pandemia, imagínense el análisis que les puede ser útil
para decir, oye, ¿qué tenemos que hacer? No quiero despedir a mis empleados, si no quiero despedir personal, pero necesito saber cuánto es lo mínimo que tenemos que vender. Y a lo mejor es el Helarios. Dice, oye, ¿sabes que tenemos que vender por lo menos 1000 platillos para que pueda salir tu sueldo, para que podamos pagar la renta, para que no sé, si por lo menos 1000 platillos? Yo he visto a los muchachos de Helarios, bueno, se han parado acá por Macro Plaza y han estado como que, sí, prácticamente te piden que les compren, ¿no? Y bueno, es una actitud bastante, yo no sé si nos obligan a hacerlo, pero se ve bastante noble por parte del empleado, digo, en el afán de ayudar a que subsista la empresa, ¿sí? Bueno, es una de las que he visto por acá, pero así están varias empresas, ¿no? Luchando por, en este caso, por la cuarentena, por el tiempo de confinamiento, tratar de sobrevivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay costos que no se pueden evitar. Seguro Social está dando prórrogas, ¿sí? Para pagar las cuotas, pero con un interés, ¿no? Sí, está muy bonito todo el documento que hicieron, pero tienes que pagar intereses. Eh, yo siento que, bueno, no es una estrategia viable para el gobierno, pero pues es la que hay. Por lo menos puedes diferir tu pago en 6 meses, pero ya no tienes el requerimiento, ¿no? Esas son estrategias que a lo mejor tengo 50 empleados y aprovecho, bueno, puedo pagar esto en 6 meses. Digo aprovecho entre comillas, porque el costo financiero, pues tengo que analizarlo para ver si me es conveniente, digo, como empresa. Porque meterse en diferimiento, el problema va a ser cuando se me junten varios pagos, ¿sí? Y en 6 meses me condeno, digo, a seguir pagando estos, como cuando ustedes empiezan a cobrar. A mí me ha pasado en una ocasión cuando era un poco más joven, digo, eh, con las tarjetas, digo, no importa, pago la tarjeta, luego lo pagamos, ¿no? Es el luego lo pagamos, digo, luego, y luego llega tu pago de cuota anual y tu membresía y que no sé qué, se va inflando y se vuelve complicado luego. Y luego solo resulta que solo trabaja para el banco, ¿no? O sea, él no es empleado del banco, pero pues el dinero lo tienes que sacar para pagar Sears, para pagar Liverpool, para pagar las tarjetas y al final, ¿qué vas a comer, no? Pues de lo que sobró, ¿no? Y luego primero son los hijos, y entonces resulta que tú no le tocó, si vas a cajar a tu mamá, ya va a comer porque pues, no te queda de otra, ¿no? Les digo, por experiencia me ha pasado, bueno, cuando yo era, hace unos años, por así decirlo, y así como que la mala vas aprendiendo, ¿sí? Entonces, este análisis, incluso en todos los proyectos de inversión, yo en incubadora de Incusur, lo tengo que hacer en todos los proyectos. Una finza te lo pide, lo primero que te pide, punto, bueno, no lo primero, pero es uno de los puntos que tienes que cumplir para determinar, para que sepas si te presta o no te presta dinero, punto de equilibrio, para ir, bueno, para que tu plan de ventas reconozca que por lo menos tienes que vender tanto para cubrir tus costos y gastos, ¿sí? Bueno, este punto de equilibrio yo les voy a subir material en Academy, así, ustedes no se lo han subido, pero bueno, debe aparecer como este que tengo en la parte de arriba, va a haber una liga que diga material complementario, que diga material complementario para entender el punto de equilibrio y PCU, ¿sí? Ahorita vamos a ver esos conceptos, ¿sí? Básicamente partimos de una fórmula que está ahí arriba. Cuando la utilidad es igual a los ingresos menos costos, o sea, la utilidad es cero. Cuando la utilidad es cero, mis ingresos menos costos, o sea, igual son cero. O sea, mis ingresos, de resto mis costos me da cero. Cuando yo tengo cero de utilidad, estoy hablando que estoy en el punto de equilibrio, ¿sí? Y antes de proporcionarles esta fórmula, me gustaría explicarles, ¿sí? Casi siempre, en lugar de darles solamente las fórmulas, me gustaría explicarles porque esto es un poquito más de razonamiento. Tenemos que ir razonando. No siempre vamos a tener información, siempre a lo mejor nos va a hacer falta algo. Y entonces, en estos conceptos, es el momento en que se nos cruza un poquito lo que vieron ustedes en matemáticas hace un tiempo, ¿sí? Me voy a pasar a un Excel, ¿sí? Donde, bueno, lo había yo pensado hacer aquí a mano, pero resulta que luego sale
horrible mi letra, porque pues lo tengo que ir manejando con el mouse. Mejor lo voy a pasar en un Excel. Lo voy a abrir un Excel para explicarles lo de la fórmula de punto de equilibrio. Ustedes pueden copiarlo en su libreta o en una hoja o en el mismo Excel, ¿sí? Vamos a ver. Me gusta más explicarlo que a que ustedes solamente copien la fórmula. Sobre todo cuando estas fórmulas les va a servir para hacer su reto número 1. El reto número 1 lo hacen con estas fórmulas. Bien. Acá tengo un Excel en blanco, ¿sí? Espero que todos les haya sumado, ¿sí? Voy a poner aquí algunos conceptos. En este caso voy a poner que vamos a hablar del punto de equilibrio. Punto de equilibrio, ese concepto que vamos a hablar. Voy a hacer un poquito más grande la imagen para que ustedes me sigan. Punto de equilibrio. Ok. Acá voy a poner una serie de abreviaturas precisamente para ir, que les ayude a comprender las fórmulas y los conceptos que voy a poner aquí. Entonces, cuando hablamos de PE, estoy hablando del punto de equilibrio. Acá voy a poner lo mismo en acá. PE significa punto de equilibrio. Entonces, me dice el texto que el punto de equilibrio yo lo alcanzo en el momento en que mis ingresos, voy a poner acá mis ingresos, son iguales a mis costos. Ingresos igual a costos. O decía el anterior, la lámina anterior decía, bueno, la utilidad es 0 cuando mis ingresos menos mi costo me da 0. O sea, son iguales. Detallando un poquito más este concepto, vamos a ver que partiendo de este parámetro, mis ingresos, ¿sí? Son iguales a mis costos, van a ser la suma de todos mis costos. Mis costos, no sé si se acuerdan ustedes del enfoque 6 de comportamiento que vimos en contabilidad de costos. Había un enfoque que les dije, oye, no se vayan a olvidar este enfoque porque lo vamos a ver si les doy presupuesto, lo vamos a ver. Es este momento. Mis ingresos son iguales a mis costos fijos, ¿sí? Por comportamiento, los costos se dividen en costos fijos más mis costos variables, ¿sí? Mis costos fijos más mis costos variables, ¿sí? Eso hace, básicamente, voy a poner acá un complemento, costos totales. Mis ingresos son iguales a mis costos totales y mis costos totales los obtengo sumando los costos fijos más los costos variables, ¿sí? En una empresa nadie nos va a decir esto es fijo y esto es variable. El contador, bueno, ustedes van a tener que clasificar eso, costos fijos y costos variables. Bueno, entonces voy a empezar a poner unas variables en letras como manejados en matemáticas, ¿sí? Voy a poner que mis ingresos acá son igual a mi costo fijo, lo vamos a poner CF, ¿sí? Más CV, costo fijo más costo variable, y acá en el lado derecho voy a poner lo que significan las abreviaturas. CF va a referirse cuando nosotros hablemos a costo fijo. Y esto, bueno, aunque parece o tiene mucha lógica, por CF, pues costo fijo. No es propiamente un invento mío. En todos los libros de presupuestos que hablen, o de contabilidad de costos que hablen de punto de equilibrio, aparecen esos conceptos, ¿sí? Costo fijo y costo variable, ¿sí? Costo fijo y costo variable. Bien, como necesitamos convertir estos conceptos a aspecto matemático, mis ingresos, ¿sí? Mis ingresos, ¿cómo tengo cuánto es lo que cobro? ¿Cuánto
tengo de ingresos en una empresa, regularmente lo obtengo cuando yo multiplico el precio de venta del producto por el número de unidades que se vendieron, ¿sí? Y obtengo mis ingresos. Precio de venta por el número de unidades que yo vendo me da mis ingresos, ¿sí? Pero lo voy a poner con una connotación matemática. Va a aparecer una abreviatura de este lado que va a ser precio de venta multiplicado por el número de unidades, ¿sí? Por el número de unidades, PB por X, ¿sí? Entonces va a aparecer un nuevo, voy a poner acá abreviaturas donde PB es precio de venta, PB es precio de venta, ¿sí? Y la X, en este caso, en nuestro análisis de punto de equilibrio, siempre va a ser el número de unidades que vamos a vender o producir para no ganar ni perder. Número de unidades. Número de unidades. X siempre va a referirse, así como cuando ustedes vieron en matemáticas, la X, que era la variable que teníamos que despejar para, pues para conocer el resultado de esa variable precisamente. X siempre va a ser el número de unidades. Entonces, si yo multiplico el precio de venta por la cantidad de unidades que se vendieron, pues obtengo mis ingresos, ¿sí? Y entonces, aquí en este lado, va a ser siempre costo fijo más el costo variable. ¿Se acuerdan ustedes qué es el costo variable? Lo obtengo, en este caso, también por cada unidad. El costo variable es, lo voy a multiplicar por cada unidad, ¿sí? Imagínense que sea una hamburguesa, ¿no? Vendo mi hamburguesa en 40 pesos y es todo lo que vendí en ese día. Entonces 40 por una hamburguesa, ya sería el precio de venta 40 y la X sería una unidad. Y de otro lado tendría mis costos fijos que tuviera en ese día, más lo que me costó esa hamburguesa fabricarla, que sería, no sé, X cantidad, 25 pesos, ¿no? Entonces por uno. El costo variable, ¿se acuerdan? Que es lo que precisamente va en proporción de los insumos que se generan para ese artículo o ese bien que se vendió. Costo variable va en función de los costos del producto que estamos vendiendo. Bien, ya tenemos ahora sí que el esquema matemático y lo que necesitamos es despejar la X, ¿sí? La X, yo tengo por un lado PB por X y en otro tengo CF más CB por X. Y entonces, matemáticamente, ¿se acuerdan ustedes? O bueno, si no se acuerdan, les voy a ayudar para que lo recuerden. Maestro de matemáticas nos decía que teníamos que agrupar, ¿sí? Las variables de un lado y las constantes de otro lado. Y entonces voy a pasar donde están, de este lado izquierdo voy a poner todas X, entonces pongo el precio de venta por X, ¿sí? Y ese que yo tengo CB por X lo voy a pasar del lado izquierdo, pero como es positivo, va a pasar del otro lado con signo negativo. Entonces va a ser PB por X menos CB por X, ¿sí? CB por X, ahí. Y sería igual a mi costo fijo. Ya se quedó solito CF. En este lado, nosotros, para despejar la X, porque la X es la que me interesa despejar, podemos factorizar por precisamente factor común. Veo que PB tiene un factor común que es X y CB tiene un factor común que es X. O sea, no sé si se acuerdan ustedes, pero el factor común lo multiplico por ambos, ¿sí? Por ambos términos, y entonces obtengo la factorización. Entonces voy a separar la X, ¿sí? La X, acabo de ponerlo, y voy a multiplicarlo por lo que queda, que es PB menos CB, ¿sí? No sé si se acuerdan, si estoy yendo muy rápido, pero bueno, solamente estoy despejando la X. Bueno, estoy factorizando con término común. El término común es la X, la saco o divido todo entre X, y luego lo que sobra lo multiplico por el factor común y ya tengo la factorización. Y lo compruebo. Si yo multiplico X por PB, me da PB por X, ¿no? Menos PB por X, CB por X me da CB por X, ¿sí? Y entonces esto sigue siendo igual a costo fijo, CF.
Solamente estoy despejando la fórmula matemática. Y entonces ya puedo despejar la X. La X ya quedó solita. ¿Cómo despejamos la X? Pues veo que PB menos CB está multiplicando a X. Entonces voy a dejar solita a la X. ¿Para dónde iba? Aquí no vamos a matar otra vez. ¿Tú por qué? Ok. Casi nadie lo puede hacer. Uy, ya me... Y entonces, como está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado, dividiendo. ¿Sí? Voy a poner acá CF entre PB menos CP. ¿Sí? Y básicamente ya tenemos una fórmula. Le voy a quitar los paréntesis porque ya la X ya no necesita paréntesis. Voy a poner X, entonces esta ya va a ser nuestra fórmula. X es igual a CF, costo fijo. Igual puedo quitar los paréntesis a esto. Solamente que no se olviden, por reglas de operadores matemáticos, la prioridad es de la multiplicación o la división. Si les confunde que yo haya quitado los paréntesis, mantengan la fórmula anterior que tiene los paréntesis. Que les recuerde que primero hay que resolver PB menos CB para poder dividir el resultado, o sea, utilizarlo para la división de costo fijo, ¿sí? Pero bueno, esta fórmula es la que va a aparecer en todos los libros, ¿sí? De costos, como para hallar el punto de equilibrio en unidades, ¿sí? Esta es la fórmula que va a aparecer. ¿Sí? X es igual a CF entre PB menos CB. ¿Sí? Esta va a ser mi fórmula de punto de equilibrio en unidades. O sea, lo que me dé acá, si yo quiero determinar cuántas unidades tengo que producir y vender para llegar al punto de equilibrio, utilizo esta fórmula. X es igual a CF entre PB menos CB. Pero en algunas ocasiones yo voy a requerir sacar el punto de equilibrio en dinero. O sea, no me importa tanto las unidades, quiero saber cuánto es en dinero, ¿sí? Y entonces, nada más aquí le voy a poner de otro color. Cuando nosotros querramos sacar el punto de equilibrio en dinero, esto lo sombrearé azul, ¿sí? Sería esta fórmula, sería punto de equilibrio en dinero. Entonces, va a haber algún dato que en alguno de esos ejercicios que hagamos donde nos pida el punto de equilibrio en dinero. Oye, ¿cuánto es el punto de equilibrio en dinero? Y utilizamos entonces esa lineal. Y cuando nos pida el punto de equilibrio en unidades, vamos a utilizar la que es en amarillo. ¿Sí? Bien. No siempre, bueno, este tipo de operaciones en los negocios a veces no resulta conveniente o a lo mejor resulta conveniente que nosotros determinemos el número de unidades con cierta utilidad, ¿sí? Con cierto, hoy yo vendo hamburguesas, pero si llego al punto de equilibrio, efectivamente voy a poder pagar a los empleados, voy a poder pagar la renta, voy a poder pagar los insumos, pero necesito pagar mi colegiatura y la renta en mi casa porque por lo menos, ¿sí? Si pongo ese negocio, tiene que salir por lo menos para la renta de mi casa y para la colegiatura. Son 2.500 de renta de mi casa y 2.500 de la colegiatura. Y entonces, yo quiero saber cuántas unidades necesito vender o producir para por lo menos ganar 5,000 pesos, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros determinamos cierta utilidad, ya no estamos hablando de punto de equilibrio. Punto de equilibrio es exactamente el punto en el cual no ganamos ni perdemos. Pero hay un concepto que aparece, de hecho, hay un autor que se llama Welch, que detalla mucho en su libro de presupuestos precisamente eh, análisis, que se llama, voy a poner el título, ya no es punto de equilibrio, se llama PCU,
planeación y control de utilidades, ¿sí? Abreviándolo, así como abrevié punto de equilibrio, se abrevia PSU. Es como CPU, pero no es así, es PSU, ¿sí? PSU es planeación y control de utilidades. ¿A qué se refiere ese tipo de análisis? Al concepto en el cual yo garantizo una utilidad mínima, ¿sí? Una utilidad mínima que yo estimo, ¿sí? Para determinar el número de unidades ganando esa utilidad que yo deseo, ¿sí? De tal modo que voy a poner aquí un concepto nuevo, ¿sí? Una nueva abreviatura que va a ser UD, ¿sí? UD, que va a ser utilidad deseada. Utilidad deseada. Va a ser la utilidad que nosotros deseamos. Imagínense que un ejemplo que les había dicho de las hamburguesas, digamos, no, para poner este negocio tengo que ganar por lo menos 5,000. Entonces quiero saber cuántas hamburguesas tengo que vender para por lo menos pagar todos los costos fijos, pagar la renta, pagar el empleado y además salga para mi colegiatura y para la renta de mi casa. Entonces determinamos cierta utilidad, ¿sí? Partimos siempre de la fórmula de punto de equilibrio, pero va a tener un cambio pequeño porque ya no es punto de equilibrio. Le voy a poner de otro color, ¿sí? Voy a ponerle naranjita o de otro color, vamos a ver qué tenemos aquí. Naranjita y vamos a poner punto de equilibrio en unidades, pero ya no sé de punto de equilibrio, va a ser planeación y control de utilidades en unidades. Planeación y control de utilidades en unidades. O PSU. Si alguien pone PSU, ya saben que es planeación y control de utilidades. Y la variación que tiene esta fórmula es que para garantizar esa utilidad que yo deseo a los costos fijos, ¿sí? Yo le voy a agregar precisamente la utilidad deseada. Entonces la fórmula me cambia un poquito. Es CF, que es costo fijo, más UD, que es la utilidad deseada. Lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Para que ustedes delimiten la prioridad de los operadores matemáticos. Digo, para que no se confundan. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que resolver lo del paréntesis, o sea, primero sumo el costo fijo más la utilidad deseada, y a ese resultado lo divido entre la diferencia que hay entre el precio de venta y el costo variable, ¿sí? Esto para que no se confundan. Así queda nuestra fórmula. El número de unidades, estoy hablando de PSU, ¿sí? Lo obtengo sumándole a los costos fijos la utilidad deseada, y este resultado lo divido entre el resultado que obtenga de restarle al precio de venta el costo variable. Este es en el caso de unidades. Si voy rápido, si algo se perdieron por ahí, nada más que me lo comenten. Yo siento que yo trato de ser así muy minucioso, esta clase me gusta porque me gusta exponerla. Yo tengo muchos años dándola, entonces se me facilita también, pero hay cosas que yo doy por claro, por hecho de que ustedes conocen o de que, bueno, lo tienen tan fresco como yo y a lo mejor no es así. Entonces, cualquier momento que ustedes, maestro, ¿qué es eso? No lo entendí, ¿por qué multiplico acá? Que lo pregunten. Si no preguntan, pues yo doy por entendido que todos lo están entendiendo, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces PSU en unidades. Vamos a sacar el PSU en dinero y entonces copiamos la fórmula que está en azul. Lo voy a poner acá abajito, ¿sí? Ya no es punto de equilibrio, ahora es planeación y control de utilidades, pero en dinero. Voy a poner en dinero. Y pues lo mismo que la fórmula de unidades, lo único que tiene es que voy a agregarle la utilidad deseada. Es costo fijo más la utilidad deseada más el costo variable multiplicado por
el número de unidades que se vendieron. Acá solamente, yo no necesito poner paréntesis porque acá no importa si yo sumo antes o después, siempre voy a sumar, ¿sí? Lo que sí es importante es que yo no voy a sumar el costo variable y luego lo multiplico por X. No, allá el costo variable lo multiplico por X y luego le sumo la utilidad deseada y luego le sumo el costo fijo, ¿sí? Hay que respetar las prioridades de los operadores matemáticos. Bueno, lo voy a poner de otro color para que no se confunda. Voy a poner otro color. Aquí está. Ahí. Entonces, bueno, hasta ahorita no ha aparecido ninguna nueva simbología. Resulta que ustedes son contadores y es importante porque este tipo de análisis nos puede pasar de que llega el final de mes y decimos, ok, sí, efectivamente, yo tenía que vender 345 unidades, 345 hamburguesas, y las vendí, justamente vendí 345. Llega el mes y resulta que, bueno, el contador, ustedes, dice, oye, sí, pero hay que pagar impuestos, hay que quitarle la parte que corresponde, dependiendo, si es una persona moral, le quito el 30%, por cuestiones de ISR, y además, si tiene empleados, le tengo que quitar el 10% de PTU, ¿sí? Y entonces dice, oye, pero si le quito esto, ya no voy a poder pagar la renta y tampoco puedo pagar completo mi colegiatura, ¿sí? Y entonces sale una nueva fórmula donde, bueno, es nuestro tercer grupo de fórmula que nos dice cómo determinar el número neto, la cantidad que garantice cierta utilidad, pero neta, o sea, después de impuestos, ¿sí? Y entonces voy a generar acá abajito una nueva, ¿sí? Va a ser PCU, otra vez, pero neto. Este es nuestro tercer grupo de fórmulas, planificación y control de utilidades, pero neto. Quiere decir después de impuestos. No lo van a creer ustedes, pero es importante porque de repente, es cierto, chispas, pero hay que quitarle los impuestos, ¿no? Y entonces es importante, sobre todo cuando manejamos esta información en empresas, ¿sí? Y las empresas sí sacan lo de PTU y lo de ISR. Bueno, en el caso de unidades voy a copiar siempre la fórmula anterior de PCU, ¿sí? Y le voy a hacer una modificación. Aquí lo que vamos a hacer es que a la utilidad deseada, yo lo voy a dividir, le voy a poner un paréntesis, ¿sí? Adicional. Utilidad deseada, lo voy a dividir primero entre 1, la cantidad que resulte de quitarle a 1, la tasa de impuestos. Tasa de impuesto. Aunque parezca un poco aparatosa la fórmula, ya que hagamos el ejercicio van a ver que no es tan aparatosa. O sea, lo estoy poniendo completito para que no genere ninguna equivocación. Vean cómo queda. Costo fijo más lo que resulte de dividir la utilidad deseada entre 1 menos la tasa de impuestos, ¿sí? Y este resultado lo voy a dividir entre lo que resulte de sacar la diferencia entre el precio de venta y el costo variable, ¿sí? Y con esto obtengo las unidades que debo de vender ya neto de impuestos, ¿sí? Y bueno, aquí lo único que me gustaría precisar es que, por ejemplo, tenemos o conocemos que hay un 30% de ISR. Tradicionalmente, digo, en su mayoría, el ISR lo vamos a manejar como un 30%, ¿sí? 30% y PTU 10%. Eso significa que la tasa de impuesto es la suma de estos dos. $40, ¿sí? La tasa de impuestos va a
ser 40. Regularmente será de este modo, ¿sí? Bueno, no sé si lo aprecian acá, porque está esto de acá. No sé cómo ponerlo arriba. Veo que hay un maestro que lo pone arriba, pero no sé cómo. ¿Lo dice para que sea fijo, maestro? No, veo que hay unos maestros que lo ponen ya como en el título, pero no sé cómo lo ponen. Bueno, Se va a vista y de vista se va a inmovilizar. Paneles, lo pone arriba. ok. Bueno, ahí dice chiquitito, quién sé qué le dice, pero ya está aquí, chiquitito. Bueno, bueno, ahí se ve un poquito más la pantalla. Tradicionalmente, bueno, a repetirles, tradicionalmente, ¿quién se dice esto? Tradicionalmente, los ejercicios que vamos a manejar van a ser con este esquema. O sea, si no me dice la empresa el ejercicio que nosotros, que es una persona física, ¿sí? Vamos a trabajar siempre con 40%, ¿sí? La mayoría de los ejercicios que vamos a trabajar la tasa de impuestos del 40%. Me tendría que ser muy específico el ejercicio para decirme, oye, es una persona física y no tiene empleados, ¿ok? Entonces, esta persona física paga el 16% de impuestos. Entonces, la tasa de impuestos sería 16%, porque no tiene empleados, entonces 16% más 0 me da 16%, ¿sí? ¿Qué pasa entonces aquí? Antes de poner la fórmula de dinero, voy a cambiar esto solamente para hacernos un poquito más simple la fórmula. Suponiendo que sea una persona moral, ¿sí? Que tiene empleados, la tasa de impuestos acá iría 1 menos 0.4. 0.4, de dónde saqué ese 0.4. Ahí lo tengo en la parte derecha. Es 0.30 de ISR y 0.10 de PTU. De tal modo que mi fórmula entonces, digo, simplificada, quedaría de este modo, ¿sí? F2, F2, estoy diciendo lo que estoy pensando. F2, Maestro, me perdí. ¿Cómo? 0.6. A ver, solamente les estoy simplificando la fórmula. Me dice que la utilidad deseada dividido entre 1 menos la tasa de impuestos. Con la mayoría de los casos que vamos a trabajar va a ser con personas morales que tienen empleados. Quiere decir que con la mayoría de los casos vamos a trabajar con la tasa del 40%. Sería muy específico el ejercicio que me diga, oye, ¿sabes qué? Esta persona moral no tiene empleados. Entonces solamente aplicamos el 30%, ¿sí? O que sea, esta persona física sí tiene empleados, pero paga el 16% de ISR. Ya saben ustedes que las personas físicas son diferentes de acuerdo a los rangos de ingresos que genera el impuesto, ¿sí? De tal modo que una persona, por ejemplo, puede pagar el 16% y tiene empleados, tiene el 10% de PTU y entonces la tasa de impuestos es del 26%, ¿sí? Allá solamente sustituimos en este cuadro que tengo en la derecha, lo voy a poner como cuadro, solamente sustituimos de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos o la información que nos proporcione el ejercicio, ¿sí? De tal modo que acá en mi segunda fórmula simplificada le estoy poniendo 1 menos 0.4 porque es una persona moral que tiene empleados, 0.4, entonces mi utilidad deseada lo voy a dividir entre 0.6, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué pasaría si uno dijera, bueno, el ISR no tiene empleados la empresa, ¿sí? O sea, no paga PTU y aparece ya que sea 0.3. ¿Con cuánto tendría que dividir la utilidad deseada para el cálculo de PSU? Entre punto 7. De Ajá, punto 3. 0.7. De 7. 0.7. ¿Sí? 1 menos 0.3 me da 0.7. ¿Sí? Y otro, ¿qué pasa si yo digo, bueno, es una persona física que paga un 10% de ISR y tiene empleados, o sea, 10% de PTU.
¿entre cuánto dividiría la utilidad deseada para el cálculo de PSU? Punto 8. Punto 8, ¿sí? Por eso le dije, la fórmula está para todos, o sea, digo, parece muy compleja, pero en realidad no está tan compleja. Lo único que tampoco les quería es dar en la lámina aparece punto 65 como un dato y no les explica cómo usarlo. Ese punto 65 en su momento, en el cálculo de ISR del 25% y un 10% de PTU, hacían los 35%, y entonces se divide entre puntos 65, ¿sí? Va a depender mucho de qué empresa estemos analizando para siempre que queramos sacar el punto PSU, unidades neto, tenemos que averiguar qué tipo de empresa es para restarle correctamente el impuesto que le corresponde, ¿sí? No sé si queda claro. Si no, de todas maneras, si alguien tiene duda, me lo puede comentar y le pongo otro ejemplo. Sí, maestro, a mí me gustaría otro ejemplo para esto. Sí, no me quedó claro. Ok, imagínense que yo te diga, tengo un cálculo de PSU, declaración de control de utilidades neto, ¿sí? En el cual esta es una empresa, una persona física que no tiene empleados, pero la tasa de impuestos que paga es 24%, ¿sí? Voy a poner el cuadrito aquí. ISR paga 24%, no tiene empleados. Entonces le quito el PTU. Entonces, ¿en cuánto dividiría? Me dice ya la fórmula que es 1 menos la tasa de impuestos, o sea, 1 menos punto 24. Entonces, perdón, sí, punto 24. Entonces, ¿entre cuánto dividiría? Punto 66. Punto 6. 76. Punto 16, ¿no? 76. Punto Punto 76. 76. 76. 76. 76. No me regañes. 76. Es la diferencia. Uno Perdón. no te tasa de impuestos, ¿sí? Vuelvo a repetirles y quiero insistirles un poquito. Cuando en la mayoría de los ejercicios resolvamos y no nos diga si es una persona física o es una persona moral, nosotros entendemos o damos por hecho que es una persona moral regular, o sea que es el 40% una persona moral con empleados. Nos tendría que especificar el ejercicio, que es una persona física o que es una persona moral que no tiene empleados para hacer esos ajustes, ¿sí? Y esto se los muevo porque no aparece en los libros, ¿ah? Esto no va a aparecer en el libro Polimeni. Yo lo he adaptado, pues ahora sí que la experiencia de mi parte, lo he llevado a nuestro entorno porque esto es real. No todas las empresas pagan el mismo impuesto, ¿sí? Y entonces, esta fórmula tiene que adaptarse a la situación de nuestro entorno, ¿sí? No podemos ponerle una tasa de 30% a una persona física porque en sí el resultado no sería correcto, ¿sí? Bueno, siempre y cuando queremos hacer este cálculo neto, ¿sí? Bien, no sé si te quedó claro el que preguntó, el que quería que le pusiera otro ejemplo, pero no sé si ya con esto le quedó claro. Sí, maestro, solo en cuanto al impuesto, en el ejercicio usted no va a poner cuánto de porcentaje. El mismo ejercicio te va a decir, si no te dice nada al respecto y nada más te dice, en la compañía tal, estamos hablando del 40%, siempre vamos a hablar del 40%. En el caso, digo, que tenemos que modificar este denominador en la utilidad deseada, es cuando me diga el ejercicio que se trata de una persona moral que no tiene empleados, o que se trata de una persona física que graba a tal tasa y si tiene o no tiene empleados, ¿sí? Ahí nos lo van a especificar. Sí, el ejercicio te lo va a decir. Bien, vamos a ver entonces el último de nuestra fórmula. Voy a copiar esta que tenemos aquí. Empecé un neto en dinero. Y acá, pues básicamente le voy a poner lo mismo que puse aquí. Es la utilidad deseada, pero dividido entre 1 menos la tasa de impuesto. Lo voy a poner aquí. O sea, si yo lo quiero en dinero, tendría yo que hacer primero la utilidad deseada, dividirlo entre 1 menos la tasa de impuesto, y ese resultado sumarle el costo fijo y lo que obtuve de multiplicar el costo variable por el número de unidades. Si eso lo tuviera en dinero, ¿sí?
Hay veces que el costo variable solamente me lo dan también en dinero. Lo van a ver ustedes con los ejercicios que vamos a resolver. Bien, vamos a ver, entonces voy a poner este. Bueno, ok. Vamos a ver cómo aplicamos, empezamos a aplicar nuestras formulitas, ¿sí? Y me voy a pasar otra vez a la presentación. Bien, es muy importante al desarrollar este tipo de análisis, y se los digo así de modo muy honesto, ¿sí? Porque me ha pasado con varios grupos, que aprendamos a leer, ¿sí? Hay veces que me ha pasado que en el examen les pido, oye, resuelve esto, solamente este dato, ¿no? Y veo que me resuelve con los 3 modelos. No, solamente era uno. A pesar de que tienes los datos para resolverlo, tenemos que aprender a resolver solamente lo que me está pidiendo, ¿sí? Vamos a ver, a leer los datos que nos proporciona el ejercicio, y en base a los datos vamos a ver qué me está pidiendo que se resuelva, ¿sí? Vamos a empezar con este pequeño ejercicio muy sencillo, ¿sí? Me dice que es una empresa que se llama Pie Grande, que fabrica pies de manzana y que fija el precio de cada pie en 60 pesos. ¿Qué significa ese precio? Es el precio de venta, ¿sí? El precio de venta es 60 pesos. Me dice que los costos fijos mensuales, costos fijos ya se acordaron ustedes que es el pago de empleados, la renta, las cuestiones de mantenimiento, los mismos, todo lo que tiene que ver con los costos fijos, ¿sí? Son 40,000 pesos al mes. Entonces ya tenemos acá el dato de los costos fijos, 40,000 pesos. Y el costo variable unitario, o sea, cada pay le cuesta a la empresa 18 pesos, ¿sí? Entonces la pregunta me dice que vamos a determinar la cantidad de país que se deben producir y vender para no ganar ni perder. En el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio, tenemos 6 fórmulas. Hay la primera que nos habla del punto de equilibrio en unidades, ¿sí? En unidades, y bueno, tenemos la formulita que voy a poner aquí, que es X, ¿se acuerdan? Es igual al costo fijo, voy a ponerlo aquí, a ver, me sale un poquito raro, pero pues, entre precio de venta menos el costo variable, ¿sí? Costo fijo es igual, perdón, el número de unidades a vender es igual al costo fijo entre precio de venta menos el costo variable, ¿sí? Y vamos a ver cuánto les da.
¿Cuánto les dio? A mí me dio 952. Ok, 951 punto y tanto, ¿sí? Punto 38. 953. Entonces, muy bien. Entonces, acuérdense que cuando nosotros trabajamos con unidades, tenemos que redondear a la siguiente unidad. A partir de punto 1, esta regla se mantiene en cualquier modelo. Siempre es una regla de presupuestos que a partir de punto 1 redondeamos a la unidad inmediata siguiente. Cuando tenemos que manifestar el número de unidades, ¿sí? Lo redondeamos. Pero acá voy a hacer una precisión, al menos en este tipo de modelo, en este tipo de cálculo, cuando requerimos utilizar, por ejemplo, más adelante vamos a hacer un estado de resultados. Cuando requerimos utilizar el dato del punto de equilibrio, lo vamos a utilizar con todos sus decimales. Cuando requerimos utilizar el dato del punto de equilibrio, vamos a utilizarlo con todos sus decimales, ¿sí? Ahora, cuando tenemos que manifestar el número de unidades que tenemos que vender, allá sí tenemos que redondear a partir de punto 1 la unidad inmediata siguiente. ¿Ok? Bien. Segunda pregunta. Me dice cuáles son o cuánto es el costo total de producir esta cantidad de pies. ¿Sí? ¿Cuántos son los costos totales de producir esta cantidad de pies? Y lo primero que se les viene a la mente, hoy maestro, esto no lo vimos, ¿no? Porque no me dice la fórmula de costos totales, ¿sí? Pero si la tienen, los costos totales es igual a la suma de los costos fijos, ¿sí? Lo tienen la fórmula de punto de equilibrio, pero en dinero. Costos fijos más el costo variable multiplicado por el número de unidades en el punto de equilibrio, en este caso, ¿sí? Porque me está preguntando cuándo es el costo total de producir esta cantidad de países, o sea, el de punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, una forma de sacar este dato es sumándole a los costos fijos el resultado de multiplicar el costo variable por el número de unidades en el punto de equilibrio. ¿Alguien me escucha? Sí, te ¿Sí? escucho. ¿Qué te Ah, escuchamos? maestro, Dime. tengo una duda. En la del punto de equilibrio, el número de unidades va a multiplicar tanto el costo fijo como el costo variable, No, no no, no, solamente el costo variable. solo el costo variable, no el Solo costo fijo. Sí, por eso precisamente le haces hincapié. El costo fijo, ¿qué representa? Representa los sueldos, la renta, lo que tienes, aunque no vendas, lo tienes que pagar. ¿Sí? Eso representa los costos fijos. Los costos variables, como te acordarás en contable de costos, son aquellos que van en función del volumen de la producción. Ok, ya. ¿Cuánto le dio Cassandra? 57.154. Ok. Vamos a ver si les dio a todos lo mismo. Y a mí Sí, me me dio dio lo mismo. Ok, estamos hablando de dinero. Acá sí, cuando hablamos de dinero, también es una regla. La unidad más pequeña que tenemos es el centavo, con 2 decimales es suficiente, ¿sí? Cuando hablamos de dinero, sí tenemos que poner decimal. Maestro, pero dijo José que redondee. Ok, tenemos unidades y tenemos dinero. Cuando hablamos de unidades, a partir de punto 1 redondeamos, siempre y cuando no lo estemos utilizando para otro proceso, ¿sí? Y cuando hablamos de dinero, estamos hablando de que le tenemos que poner por lo menos 2 decimales, porque la unidad más pequeña que tenemos es el centavo, ¿sí? Bueno, les decía que era una forma de obtener el costo total, sumándole los costos fijos, la multiplicación de costo variable multiplicado por el número de unidades. Pero en el punto de equilibrio tenemos otra forma de determinar el costo total, que podría ser a través de multiplicar el precio
precio de venta multiplicado por el número de unidades, que es un poquito más sencillo, ¿sí? Si yo multiplico el precio de venta por el número de unidades en el punto de equilibrio, me da exactamente lo que me cuesta. O sea, multiplico 60 por los 952 y tanto, me tiene que dar lo mismo, el mismo resultado que ustedes obtuvieron cuando sumaron el costo fijo más costo variable por X. Vean si les da. Por 26 pesos, pero es por la diferencia del El redondeo. redondeo. Sí, exactamente. Si lo hiciéramos en Excel, nos daría exactito, ¿sí? Sí. Eso tiene una lógica, no es coincidencia. Estamos trabajando en el punto de equilibrio en donde mis ingresos son iguales a mis costos, ¿sí? Obviamente, esa X que estoy poniendo allá no está redondeada. Acuérdense que cuando yo trabajo, cuando necesito el dato del punto de equilibrio para hacer otro proceso, lo tengo que poner con decimales, porque si no voy a obtener una variación. Bien. Nuestra siguiente pregunta, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Bien, parece que no. Bien, bueno, nos falta hacernos todos los resultados y nuestra gráfica. Vamos a dejarlo hasta aquí porque si me había un poquito de tiempo de hacer resultados, explicárselos y veo que solo nos quedan 18 minutos, ¿sí? Vamos a dejarlo en esta lámina hasta esta pregunta. No se quedan con tarea, acuérdense que tu primera tarea la tienen hasta la siguiente semana, ¿sí? Hasta la tercera semana, creo que el 18. Entonces, se van sin tarea en esa semana. Espero que la próxima semana no se nos olvide lo que vimos hoy. Sí me lleva tiempo retomarlo, o sea, unirlo, pero yo espero que la siguiente semana concluyamos este ejercicio y vamos a seguir resolviendo otros, ¿sí? Pues muy bien, los dejo entonces, que aprovechen esos minutos que les queda y nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Ok, maestro. Maestro, solo un comentario. En el ejercicio número 2, veo que la tarea vence el 19 de septiembre del mismo día que lo está subiendo y en la ponderación que nos mostró al principio decía 22, fecha de vencimiento. Ah, ok, lo checo, pero las fechas que les dije son las que, si tengo que mover la fecha, no te preocupes, o sea, yo No, lo... no, no, lo que pasa es que en el Academy me aparece que vence el 19.